Bien, para poder seguir entendiendo el tema del para, bien, y cómo poder utilizarlo para ir sumando, bien, en una primera parte sumar la i, ¿cierto? En donde nos pide sumar uno más 2 más 3 más 4 más 5, pero en este caso, fíjense que acá los ejercicios cambian un poco porque me dice que ahora que no vamos a tener que leer un número, sino que vamos a tener que leer 5 números, bien, entonces vamos a tener que hacer esto, miren, vamos a tener que poner leer n, leer n, que en estricto rigor sería eso, ¿cierto? Por ejemplo, leer n. Ahí estamos leyendo uno 2 3 4 5 numeritos. Obviamente falta el punto y coma a cada uno. Pero no es la idea, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si el ejercicio dice lea 15 números? Entonces, ese leer n tendríamos que replicarlo muchas veces y no es la idea, ¿verdad? ¿Por qué no es la idea? Porque después si nos dicen, no sé, 150 números, no vamos a tener 150 líneas hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ahí es, por eso es muy importante aquí que podamos utilizar el para, ¿bien? Porque fíjense bien que como queremos leer en este caso una vez, ¿ya? Si yo quiero hacer esto, leer una vez, 2 3 4 y 5 así, esto es exactamente lo mismo porque eso me está pidiendo, lee 5 números, así lo tenemos que leer, ¿verdad? Ahora, esto es exactamente lo mismo que decir para i igual a 1 hasta 5 con paso 1 para que vaya de uno en uno a ser. Bien. Y aquí adentro yo pongo leer n. Entonces, si se dan cuenta, ahí está la principal ventaja del para. Porque aquí lo que estamos diciendo es que yo voy a leer 5 veces. Bien. Porque voy de 1 a 5 y con paso 1. En vez de poner leer 5 números de esta forma. Bien. Ahora, obviamente, ¿cuál es la ventaja? Que si después yo le digo, ya, pero si me dicen lea 15 números, ¿qué vamos a tener que hacer nosotros si tuviésemos que leer 15 números aquí? Simplemente aquí le ponemos el número 15, ¿verdad? Si tuviéramos que hacerlo del mundo, desde el punto de vista a la antigua, se podría decir, esto lo tendríamos que replicar así, ¿verdad? Entonces, la solución, si se fijan, es simplemente modificar un número, pero acá, si quisiéramos hacerlo a mano, la pega es abismante, ¿cierto? Es muy grande el trabajo que se debería hacer. Por lo tanto, si lo piensan hacer así, ni siquiera lo piensen, o sea, no lo hagan, ¿bien? Ahora, por lo tanto, eso, ¿bien? Entonces, esa es la principal diferencia y obviamente la ventaja de usar un ciclo. Ahora, en este caso voy a pedir n, ¿cierto? Si quieren también aquí, recuerden que ustedes pueden poner aquí el número, ¿cierto? Ahí, número, coma i, para que se muestre el numerito. Y fíjense que ahí estamos haciendo exactamente lo mismo. Bien, me está dando un error porque obviamente no hemos definido, recuerden que eso es fundamental, i y n como real. Bien, entonces lo que estamos haciendo aquí, ahora nuestro algoritmo cambia un poco porque antes leer iba arriba, ¿cierto? Porque era para un tipo de ejercicio. Ahora lo que me está pidiendo es que yo tenga que leer 5 números, por eso es muy importante la comprensión lectora. Entonces ahí estamos leyendo 5 números. Bien, ahí están los 5 numeritos ingresados. Bien, ¿y qué me está diciendo? Que calculemos la suma de los números ingresados. Por lo tanto, siguiendo dentro de este mismo para, voy a tener que aplicar la suma. Y si se recuerdan, cuál era la regla de la suma? Que primero, regla número 1, definir nuestra variable y también dentro de la misma regla número 1 vamos a tener que inicializarla. Bien, la segunda regla es aplicar la fórmula, que la vamos a aplicar acá, y es suma es igual a suma más algo, ¿verdad? Y aquí la pregunta que vamos a tener que hacernos, ¿cierto? Es, ¿qué es lo que voy a sumar? ¿Voy a sumar y? No, ¿cierto? Voy a tener que sumar, en este caso, la suma de los números ingresados. Por eso es muy importante la comprensión lectora. ¿Y cuáles son los números que yo voy a ingresar? Están determinados por la variable n. Porque en la primera vuelta yo voy a ingresar un 3, por ejemplo. ¿Y qué voy a hacer aquí? Lo voy a sumar. Por ejemplo, n. Luego me doy una vuelta, leo el siguiente número
leo el 10. ¿Y qué voy a tener que hacer? Ese 10 lo voy a sumar al 3 que antes ya lo había guardado en la suma. Y así sucesivamente. Bien. Finalmente aquí lo que nosotros hacemos es finalmente escribir la suma. Bien. Lo ejecutamos igual para que lo podamos determinar. Si yo ingreso, por ejemplo, 1, 1, 1, 1 y 1, entonces la suma es 5. Bien. De esa forma. Bien. Entonces, por ejemplo, 2, 3, 4, 1 y 8 me calcula la suma. Bien. Entonces, esa sería la solución para el primer ejercicio. Bien. Entonces, muy importante la comprensión lectora. Ojo con eso. Bien. Ahora, si se dan cuenta, el segundo ejercicio, bien, quiero que lo lean también y vean la comprensión lectora, que es muy importante. Miren, dice leer un número. Entonces, me dice que lea solamente un número y súmalo 5 veces. Bien, ¿se dan cuenta lo que dice? Lee un número y súmalo 5 veces. Por lo tanto, voy a tener que definir i, bien, porque me habla de 5 veces. Entonces, esta configuración se mantiene, pero yo lo voy a hacer desde cero para que lo podamos determinar ahí. Obviamente voy a tener que sumarlo, como dice el ejercicio, súmalo, bien, y voy a tener que hacerlo 5 veces. ¿Qué cosa? Entonces configuro aquí el para desde i igual a 1 hasta 5 veces con paso 1 a 0. Y como lo voy a, ¿qué vamos a tener que hacer aquí? Me dice que lea un número solamente. Por lo tanto aquí le voy a poner leer n. Bien, ahí. Y como queremos que lo sume 5 veces, en este caso, el mismo número, bien, entonces la suma va a tener que ser así. Suma es igual a suma más n. Bien, más el número. El número se tiene que sumar 5 veces. Bien, por ejemplo, si yo ingreso el 5, se debiera sumar 5 veces, es decir, me debiera dar 25. Bien, si yo quisiera, por ejemplo, sumar el número 3 5 veces, me debiera dar 15. Bien, por ejemplo, ejecutamos, ingresamos un número, como dice ahí, leo un número, ya el 3, y súmalo 5 veces ese número 3, o sea, 3 más 3 más 3 más 3 más 3, eso es lo que estamos haciendo aquí, y eso me debería dar 15. Bien, si ingreso el 5 lo debiera sumar 5 veces, entonces me debiera dar 25. Bien, entonces, ojo con la comprensión lectora. Bien, fíjense después el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? El siguiente ejercicio ya me establece que haga la suma, bien, pero obviamente hay una condición, ¿cierto? Hay una regla. Solamente vamos a sumar los números que son mayores a 20, bien. Entonces también la estructura cambia para el siguiente ejercicio, porque en el siguiente ejercicio el leer, como son 5 números, el leer ya no va afuera, sino que debiera ir adentro, ¿bien? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender y eso es lo que deben ir comprendiendo y practicando, ¿bien? Por ejemplo, en este caso, para i igual a 1 hasta 5 con paso 1 a 0, ¿bien? Ahí estamos leyendo 5 números. Recuerden que para leer los 5 números tenemos que definir primero la primera parte, que sería la lectura, que sería eso. Bien, entonces hasta ahí estamos leyendo 5 números. Bien, eso es lo que se tiene que entender hasta esa parte. Luego me dice que sume los mayores a 20. Como ya tenemos esta regla de aquí, n van a ser los números que vamos a ingresar. Por lo tanto, aquí la regla sería si n es mayor a 20, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a sumar. ¿Y cuál es la fórmula de la suma? Suma es igual a suma más algo. En este caso, ¿qué vamos a sumar? Los números, no i. Recuerden que los ejercicios anteriores habíamos trabajado con sumando las variables i. En este caso, hay que sumar siempre los números, solo los mayores a 20. Por lo tanto, si ingresamos, por ejemplo, aquí, ingresamos el 21, el 21, el 2, el 2 y el 2, por ejemplo. Me faltó mostrar la suma. Bien, acá, escribir suma. Bien, ahí está. Si mostramos el 21, 21, 2, 2, 2,
entonces solamente me sumó los que fueron mayores a 20. Bien, entonces en algunos casos sí pueden ir condiciones. Bien, fijémonos en el siguiente, miren, ¿qué dice? Es la misma temática, lee 5 números y suma solo los menores a 10. Entonces también hay una regla en donde si quisiéramos cumplir con este ejercicio, la configuración es la misma, de 1 a 5. Voy a tener que leer 5 números, pero la regla cambia, ¿verdad? La regla ahora es n menor a 10. Bien, y obviamente si se cumple la fórmula, si se dan cuenta, no se modifica, porque siempre la fórmula va a ser siempre la misma. Va a depender mucho del ejercicio si tiene ciertas reglas para sumar, o simplemente cuando me dice súmalos, bien, cuando no hay reglas, bien. Y finalmente, ahí ya tendríamos los numeritos. Miren, por ejemplo, si yo ingreso el 5, perdón, no lo ingresé bien, voy a ejecutar de nuevo. Si yo ingreso el 5, 5, 12, 12 y 12, pues solamente me sumó los menores a 10. ¿Qué dice ahora? Leer 5 números y suma solo los que están entre 1 y 5. Como hay un rango y está la variable i clarita ahí, ¿cierto? Entonces aquí n, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual a 5, a 1, perdón, porque se incluye el 1 ahí, y n menor o igual a 5. Bien, entonces ya con eso vamos a sumar solamente los números que se encuentran en ese rango. Por ejemplo, en este caso de acá, sería si yo ingreso el 2, el 2, el 7, el 7 y el 7, solamente me va a sumar los números que son o que cumplen con la regla que estamos especificando según el ejercicio. Bien, entonces eso es lo que ustedes deben ir conociendo y deben ir trabajando. Entonces yo les voy a dejar aquí dos ejercicios para que los puedan ustedes armar. Por ejemplo, leer 7 números y suma solo los números positivos. Bien, los que son mayores que 0, ¿verdad? Leer, en este caso, un número y súmalo 10 veces. Bien, entonces ahí les dejo esos dos ejercicios para que los puedan practicar y aplicar obviamente la misma temática de acá, que tiene que ver con la suma de números que voy ingresando por teclado. Entonces fíjense bien en la comprensión lectora y en el tipo de ejercicio. ¿Bien?